bienvenidos a esta serie que se llama ¿Quién es Dios? Hemos visto preguntas y también hemos visto respuestas muy interesantes que nos hablan acerca de quién es Dios, ¿verdad? En nuestra primera lección, porque el día de hoy nos toca la lección número 3, ya hemos visto 2, el día de hoy nos toca la tercera. La primera lección, ¿recuerdas qué fue lo que vimos? Si tal vez tú te las perdiste, si no las has visto, yo te invito a que vayas a este canal, a las listas de reproducción y busques allí ¿quién es Dios? Y allí vas a poder ver todos los episodios que hemos estado teniendo. El primer episodio vimos ¿hay Dios? Si realmente existe Dios. Y bueno, esta respuesta ya la respondimos, ¿verdad? Dijimos que sí hay Dios. Lo podemos ver a través de la naturaleza, a través de nuestro propio cuerpo, a través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios y de muchas otras cosas más que realmente nos muestran que Dios existe, que Dios es verdad. Y nuestra segunda pregunta de nuestro segundo episodio fue la siguiente: ¿cuántos dioses hay? Vimos que sí hay Dios y ahora esta segunda pregunta era ¿cuántos dioses hay? Y la respuesta que nos tocó ver en nuestro episodio anterior fue que solamente hay un Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que ellos 3 forman una misma persona. También comentamos que no lo podemos llegar a entender del todo, pero que sabemos que esto es verdad porque está en la palabra de Dios. Bueno, ya vimos que sí hay Dios, vimos que es Dios trino y uno, es decir, Dios en 3 personas, pero solamente hay un Dios. Y bueno, ahora nos preguntamos, ¿cómo es Dios? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo es Dios? Si tal vez tú te lo has preguntado en alguna ocasión, estás a tiempo de poder ir por tu libreta, por tu lapicero y por tu Biblia también, que es la palabra de Dios. Si tú aún no sabes leer, no te preocupes porque vamos a estar apareciendo en pantalla los versículos y de todos modos yo los voy a estar leyendo por ti. Así que vamos a ver cómo es Dios o cuál es la naturaleza de Dios, qué es lo que Él es o cómo es. Estas cosas vamos a verlas. Y antes de poder iniciar, si es que ya tienes allí todas tus cosas, vamos a hacer una pequeña oración allí donde estás. Querido Dios, gracias te damos por este tiempo que sabemos que es para ti, para conocerte a ti y saber más sobre ti. Gracias por estas preguntas que hemos estado descubriendo. Ayúdanos a entenderte más y a conocer más acerca de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, antes de poder iniciar, ¿qué te parece si cantamos? Vamos. Los mellizos habían escuchado todo lo que sus padres les habían contado acerca de Dios, que había un Dios, que solamente había un Dios, pero ellos todavía tenían una pregunta muy importante y muy difícil. ¿Cómo es Dios?, preguntó Antonio y Tomás. Ellos estaban teniendo esa duda
hace mucho tiempo, y el papá entonces empezó a contestarles esa pregunta. Él les dijo: Dios es más grande que nosotros, también es muy diferente a nosotros, y aunque hablamos y pensamos sobre Él, nosotros aún tenemos muchísimas preguntas, y muchas de ellas no las vamos a poder nunca responder. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos humanos. Si nosotros conociéramos todo acerca de Dios, Él ya no sería Dios, Él sería como tú y como yo, como un humano. Pero algunas de esas preguntas sí pueden ser contestadas, algunas preguntas que tal vez tú y yo tenemos, porque tenemos la Biblia. Dios nos las dio. Este libro nos dice y nos cuenta muchísimas cosas acerca de Dios, y el propósito principal de este libro que yo tengo en mis manos es contarnos acerca de cómo es Dios. La Biblia, como ya lo hemos dicho, es una carta muy especial que Dios hizo para ti y para mí, y hoy vamos a ver la respuesta a esta pregunta: ¿cómo es Dios? Nosotros podemos aprender a ver a Dios a través de las cosas que Él hizo, las cosas naturales como su creación tan maravillosa, y hemos visto cosas muy bellas en ella acerca de lo que Dios hizo, como las montañas, el océano, y eso nos dice que Dios debe ser muy poderoso para poder podido haber hecho todo eso, como la puesta del sol, como las constelaciones y todas esas cosas. Pero ¿sabes? Si nosotros pudiéramos ver a Dios, algunos dicen así: si yo solo pudiera ver a Dios, yo podría saber cómo es Él. Pero ¿sabes? No necesitamos ver a Dios para ver cómo es Él. Mira lo que dice la palabra en Romanos 1:28. Si tú tienes tu Biblia, ábrela, y si no, de todos modos aparece en pantalla. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. ¿Qué dice? Este versículo nos está diciendo que hay muchas personas que dicen: es que yo no he visto a Dios. Pero Dios dice en su palabra: ¿sabes qué? Las cosas que no ves en mí, todo mi poder y todo lo que me hacen ser Dios, está muy claro en toda la creación del mundo. Y es por eso que por medio de las cosas que tú puedes ver que se hicieron, tú puedes conocerme a mí. Eso dice Dios. Entonces Dios dice: no tienes excusa de decir que tú no me conoces, porque la creación me ve a mí. Y sabes, muchas personas eso quieren ver a Dios, y no se dan cuenta de todas las buenas cosas que está haciendo Dios. Tal vez yo quiero hacerte una pregunta. Si tú alguna vez has visto a un chico o a una chica nueva y tú dices: ay, a mí me gustaría conocerlo, o a mí me gustaría saber cómo es él o cómo es ella, ¿cómo puedes obtener esa respuesta? ¿Cómo puedes saber o llegar a conocer a esas personas? Bueno, puedes ir y preguntarle a otras personas: oye, ¿cómo es ese chico? ¿Cómo es esa chica? Ya sea que te lo digan o ya sea que te lo escriban, o tal vez también puedes observar qué es lo que hace, puedes ver lo que no hace, lo que no le gusta, y también puedes hablar directamente, puedes escucharlo. De ese modo tú vas a poder saber cómo es él o cómo es ella. De la misma manera pasa con Dios. Nosotros podemos saber de Dios. ¿Cómo? Nosotros podemos leer lo que está escrito en él, en la Biblia. La Biblia nos cuenta cómo es Dios. Eso, exactamente. Igual que con una persona, es lo que nosotros podemos hacer. Otra cosa es que nosotros vemos a Jesús como la Biblia nos muestra. La Biblia nos cuenta sobre el Señor Jesús, que es Dios. También vemos lo que Él ha hecho. Podemos aprender muchas cosas acerca de Dios viendo sus obras, y también hablamos con Él en oración. Escuchamos lo que nos dice a través de la Biblia, y esto nos ayuda a conocerlo más y más. Y poco a poco vamos a ir conociéndolo mucho más y más y más. Pero bueno, regresando a nuestra pregunta: ¿cómo es Dios? Bueno, lo primero que vamos a aprender es que Dios es eterno. No usamos esta palabra muy seguido, ¿verdad? Allí puedes estar viendo en la imagen: Dios es eterno. Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, vamos a explicarlo con una pequeña historia. Un niño estaba escuchando a una maestra que decía: y así, chicos, Dios hizo todas las cosas hace mucho tiempo. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. El niño cada vez estaba más y más interesado, pero en un
momento él levantó la mano y le dijo: Maestra, ¿pero quién hizo a Dios? ¿Cuándo comenzó él a vivir? Ay, esas eran muy buenas preguntas, ¿no crees? ¿Cuáles son las respuestas? La respuesta es que nadie hizo a Dios. Él no tuvo ningún principio. Dios siempre existió y no tiene tiempo. No existe el tiempo para Dios. Él nunca termina. Él no tiene fin. Él nunca muere. Como Él no tuvo un principio, Él no tiene un fin. Y mira lo que dice el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. ¿Te diste cuenta? Dice, antes que naciesen los montes, Dios ya estaba. Antes que formara la tierra y el mundo, Dios ya era. Desde el siglo, un siglo son 100 años, dice desde el siglo y hasta el siglo. ¿Desde qué siglo? ¿Quién sabe? ¿Hasta qué siglo? Pues quién sabe, porque no lo hemos vivido, no vivimos tanto tiempo. Pero dice, tú eres Dios, tú sigues siendo desde el siglo hasta el siglo. ¿Cuál? ¿Quién sabe cuántos siglos vaya a haber? Pero Dios sigue siendo el mismo, Él es eterno. Dios hizo el mundo en un inicio y estaba allí desde el comienzo. Él es eterno, no lo vamos a entender, no lo podemos entender, porque todas las personas que conocemos, todas las cosas que conocemos, nacen, crecen y al poco tiempo o al mucho tiempo mueren. Así estamos nosotros formados, así somos diseñados, pero Dios no es así. Y si tú te das cuenta en la imagen que estamos viendo, está en las letras Dios es eterno en un círculo. ¿Por qué Dios, vamos a representar a Dios, o el símbolo en el que vamos a mostrar a Dios en un círculo? ¿Por qué? Porque un círculo no tiene ni un principio ni un fin. Realmente no sabes dónde empieza ni dónde termina. Así es Dios, y por eso lo vamos a representar así. ¿Sabes? Hace muchos años había un hombre muy conocido y muy inteligente llamado Agustín. Él trataba de explicar y de entender las cosas de Dios, pero no lo podía lograr. Y sabes, hubo un tiempo en donde él no podía entender cómo es que Dios es eterno. Y después de un tiempo él iba caminando y tratando de entender a Dios, iba caminando en el mar. Y por allí vio un niño que estaba haciendo un huequito y él corría al mar y regresaba a ese huequito que había hecho en la arena y corría con una pequeña cubeta y la jalaba y la volvía a llenar. Entonces le causó mucha curiosidad a este señor Agustín y se acercó al niño y le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el niño le dijo, yo hice un pequeño hoyo y en este hoyo voy a echar todo el mar en este pequeño hoyo. Y entonces el señor Agustín se empezó a reír y le dijo, niño, eso es imposible, eso no se puede hacer, no puedes vaciar el mar en ese pequeño hueco. Y de repente se dio cuenta de que él estaba tratando de hacer lo mismo figurativamente. ¿Qué quería decir? Que él quería entender a Dios en su pequeña mente, pero Dios es muy grande y no lo vamos a poder entender. Pero ¿sabes qué? Aún así, Dios sigue siendo Dios y es lo maravilloso que nosotros podemos acercarnos a Él. Y ¿sabes? Otra cosa que también tenemos que saber acerca de Dios es que Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir que es espíritu? Que no tiene un cuerpo así como tú y como yo. Nosotros tenemos cuerpos, tenemos ojos, manos, pies, oídos, brazos, piernas, cabeza, todo eso. Pero Dios no tiene eso. Él es espíritu. Nosotros estamos formados por un cuerpo, un alma y un espíritu que no lo podemos ver. Pero Él es diferente. Él no tiene cuerpo. Él solamente es espíritu. ¿Por qué? Pues esa es su forma, esa es su naturaleza. Dios no necesita un cuerpo. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de eso? Bueno, significa que si Él es espíritu, no podemos ver a Dios. Tú puedes mirar y ver a niños que también tienen cuerpo, pero Dios, como es espíritu, no podemos verlos. Y sabes, a veces muchas personas con esa excusa dicen, yo no creo en Dios porque yo no puedo verlo. ¿Tú has visto alguna vez el viento? No lo podemos ver, sin embargo creemos que allí está porque lo sentimos o porque nos han dicho que el viento hace cosas o que está el viento corriendo, pero realmente no lo podemos ver, pero sabemos que está allí. Por ejemplo, otra cosa, un dolor de estómago. ¿Tú alguna vez has
visto. ¿Un dolor de estómago? No, se puede sentir, pero no lo podemos ver. Hay muchas cosas que no podemos ver, pero que sabemos que están allí. Y también, ¿qué significa que Dios es espíritu? Significa que Él está en todo lugar. Él especialmente está en el cielo, pero también está en esa habitación en donde tú estás en este momento, y está también en la habitación en donde yo estoy en este momento. Nosotros no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Dios puede estar en cualquier lugar y no hay ningún problema para Él. Tal vez, por ejemplo, nosotros en México, Dios está aquí, pero también está en China, y Él puede estar en esos dos lugares a pesar de que están tan lejos. Él puede estar allí. O por ejemplo, piensa en un planeta. Por ejemplo, Saturno puede estar en el planeta Tierra y también puede estar en Saturno. Él no tiene ningún problema porque Él es espíritu y Él puede estar presente en cualquier lugar. ¿Sabes? Un hombre hace mucho tiempo quería robar unos melones de un plantío porque no tenía tal vez dinero, porque tenía hambre, o no lo sabemos, tal vez simplemente no los quería comprar. Y entonces llevó a su niño de 8 años y le dijo: vigila si alguien viene, si alguien me está viendo, tú me avisas para que entonces nos vayamos corriendo y ya no nos descubran. Entonces el niñito le dijo que sí, y el papá entonces corrió y empezó a cortar los melones y a querer robárselos, y de repente su niño le dijo: papá, alguien te está viendo. Y el papá, todo preocupado, soltó los melones y corrió hacia donde estaba el niño y le dijo: ¿Quién me está viendo? Y cuando volteó no había nadie, y entonces le dice: ¿Quién dijiste que me vio? Y le dijo: papá, te olvidaste de alguien, Dios te está viendo. ¡Wow! El padre hasta ese momento no había pensado en eso, y entonces él decidió dejar los melones y nunca más volver a robar los melones. Aunque no vemos a Dios, Dios está presente en todo lugar. Mira lo que dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Te das cuenta? Los ojos de Jehová es otro nombre de Dios. Están en todo lugar en donde te imagines, en ese lugar a donde te vas a esconder para hacer algo que no le agrada a Dios. Dios también allí está. Dice que está mirando a los malos y a los buenos. Dios está en todo lugar. Y estamos aprendiendo muchas cosas acerca de Dios, especialmente que solamente hay un Dios que no tiene cuerpo, que Él es espíritu. También aprendimos en la lección anterior que hay 3 personas en Dios, pero que sigue siendo el mismo Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También vimos que no son 3 dioses, solamente es uno. Ninguno de ellos tiene principio ni tiene fin. Estas 3 personas son espíritu y son invisibles. Por eso la Biblia nos dice en Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo es eso? ¿Nadie ha visto a Dios? No, nadie ha visto a Dios. Este versículo también dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha mostrado a Dios. Ay, a ver, vamos a ver esto porque esto está muy interesante. Dios deseaba que la gente aquí en la tierra viera y supiera cómo es Dios, que pudieran creer en Él, pero ellos no podían verlo porque Dios obviamente no tiene cuerpo y nosotros no podemos verlo. Así que hace unos más o menos o más de 2000 años, Dios envió a Dios el Hijo, su Padre envió al Hijo para que nosotros pudiéramos conocerlo. Él lo metió en un cuerpo humano, así como el tuyo y como el mío, para que pudiera hablar con nosotros, para que pudiera caminar con nosotros y así realmente pudiéramos ver cómo es Dios. Porque recuerda que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona. Así que al nosotros ver al Señor Jesús, nosotros podemos realmente saber que Dios está. Él pudo ser visto, el Señor Jesús pudo ser visto en ese momento cuando Él vino a la tierra, y durante 33 años la gente lo vio, habló con Él, lo escuchó, estuvo con Él. De ese modo las personas podían saber cómo era Dios. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen
imagen del Dios viviente. Y vamos a explicar un poquito esto. Un día yo estaba manejando y llegué a una calle en donde no podía salir más, pero necesitaba salir para poder dar la vuelta, pero si yo salía demasiado y venía un carro podíamos chocar. Así que me puse un poco nerviosa y no sabía yo qué hacer, cuando de repente levanté la vista y vi que había un espejo allí. Yo no podía ver así hacia la vuelta, no podía yo ver con mis ojos, pero lo que sí pude ver es los carros a través del espejo. No veía a los carros realmente, pero veía su reflejo, y al ver el reflejo yo me pude dar cuenta cuando no venía un carro, y entonces yo pude doblar. Más o menos eso pasa con el Señor Jesús. Nosotros no podemos ver directamente a Dios, pero al ver el reflejo del Señor Jesús, nosotros podemos ver al Señor Jesús y entonces estamos viendo a Dios. Miren esta imagen que va a aparecer. Esta imagen es de una casa en Holanda. Esta casa, si tú te das cuenta, tiene un gran espejo empotrado en la pared. ¡Qué raro! ¡Qué lugar tan raro para poner un espejo! Normalmente los espejos se ponen dentro de la casa y no afuera. Pero si tú te das cuenta, hay una mujer holandesa sentada en una silla. ¿Qué es lo que ella pasa? Ella no puede ver quién llega a su casa, entonces ella puso ese espejo por fuera para entonces ver el reflejo. Ella no puede ver quién llega a su casa, pero ahora que está el espejo puede ver a una niña que quiere llegar y que está entrando a su casa. Ella no puede ver a la niña, pero puede ver la imagen o el reflejo de esa persona y puede saber exactamente quién es y cómo es. Así exactamente pasa con el Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, Él fue la imagen perfecta o el reflejo perfecto de Dios el Padre. Cuando nosotros lo vemos y lo vemos así como nos los dejaron en la Biblia, al Señor Jesús, nosotros podemos ver a Dios el Padre. Y mira esta imagen, dice, mira a Jesucristo. Si te das cuenta, allí está en un sol, o parece un sol, en un círculo, te das cuenta, ese nos representa a Dios el Padre. ¿Y cómo es Dios el Padre? Dice que es puro. Dios Padre es puro. ¿Y cómo lo manifestó el Señor Jesús? ¿O cómo sabemos que Él es así? Porque el Señor Jesús nunca pecó cuando Él estuvo aquí en la tierra, y por eso mismo nosotros sabemos que Dios Padre es santo. Y así, ¿ya te diste cuenta? Está Dios Padre, luego está el Señor Jesús, una Biblia, y estamos nosotros, o un niño que nos representa a ti y a mí. Así nosotros podemos saber que Dios es puro. Ahora, otra cosa, Dios es poderoso, Dios Padre es poderoso. ¿Cómo podemos verlo? A través del Señor Jesús. Los milagros que el Señor Jesús hizo nos muestran que Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Que Él puede hacer todo. No hay nada que sea difícil para Él. ¿Qué otra cosa? Al ver a Jesucristo podemos ver a Dios. Podemos ver el amor de Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo? Porque el Señor Jesús murió por los pecadores y así nos muestra que Dios es amor. Mira lo que dice el versículo de Juan 14, 8 y 9. Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo dijeron los discípulos. Los discípulos fueron con el Señor Jesús y le dijeron, oye, Señor Jesús, pues tú conoces al Padre, ¿no? Pues enséñanoslos, porque nosotros también lo queremos conocer. Y el Señor Jesús le dijo, mira, si tú me has visto a mí, tú ya conoces al Padre. Así que no te preocupes, si tú ya me viste a mí, tú ya conoces a Dios el Padre. Y eso también nos lo dice a ti y a mí. No necesitamos ver a Dios para saber que Él existe, porque podemos ver al Señor Jesús, que Él es su viva imagen. ¿No es esto asombroso? ¿No es esto tan hermoso? Y ¿sabes qué? Hay algunas personas que, a pesar de que han escuchado acerca de esto, a pesar de que saben esto, tienen algunas ideas medio raras acerca de Dios. Algunos piensan que Dios es como una estatua, como un ídolo a quienes tienen que adorar. Algunos piensan que Dios es el sol o que Dios es la naturaleza. Pero ¿sabes? El Dios que nosotros conocemos y adoramos es el Dios de la Biblia. Él está vivo, Él es un Dios personal, Él significa
significa? ¿Qué significa personal? Que Dios quiere que lo conozcamos, que lo amemos, que lo escuchemos, que hablemos con Él, que caminemos con Él. Ay, ustedes dicen, ¿cómo? Bueno, ¿cómo es eso? Vamos a ver nuestro versículo de hoy. Si ya tienes por allí tu libreta, anótale, le puedes poner pausa y lo puedes anotar allí en tu libreta. Vamos a verlo. Isaías 43:1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Este versículo nos va a recordar tres verdades acerca de Dios. El versículo de Isaías 43:1 dice, no temas porque yo te redimí. Dios está diciendo, no tengas miedo, no te preocupes de nada porque yo ya te redimí. ¿Qué significa redimir? Que Dios mandó a su Hijo para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Del pecado, de todas esas cosas malas que nos alejaban de Dios. Todas aquellas cosas que nos impedían acercarnos a Dios, platicar con Él, amarlo, escucharlo, caminar con Él. Todas esas cosas que nos alejaban de Dios, Jesús dijo, no, yo vengo para salvarlos, para que ustedes puedan estar cerca de Dios, puedan amarlo, puedan escucharlo, puedan caminar con Él. Y luego hay algo maravilloso, esa es la primera parte que dice, no temas, yo te redimí. La segunda parte dice, te puse nombre. ¿Cómo es eso? Tal vez tú dices, sí, yo ya tengo un nombre. Sí, pero Dios personalmente nos llama como hijos. Él nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Ese es el nombre que yo te estoy dando. No importa lo que la gente te dice, porque a veces tal vez te pueden decir que eres un burro, que eres un tonto, que tú no vales. Pero Dios dice, no es cierto. Tú eres mi hijo, yo ya te redimí y ahora te estoy poniendo un nombre. Te estoy diciendo que tú eres mi hijo. Y luego dice, mío eres tú. ¡Wow! Aquí vemos el amor de Dios y el deseo que Dios tiene de tener una amistad contigo, de querer estar cerca de ti. ¿Te imaginas? Mira esta imagen que te voy a mostrar. Felipe tenía un amigo que se llamaba Guillermo. Ellos dos eran muy amigos. Felipe conocía bien a Guillermo. Muchas veces hablaba con él, como lo estaban haciendo aquí, y se escuchaban y casi todos los días ellos caminaban juntos y también jugaban juntos. Eso significa que ellos tenían una gran amistad y que realmente se habían podido llegar a conocer muy bien. Dios también quiere tu amistad. Tú puedes conocer a Dios, puedes hablarle, puedes escucharlo, puedes hasta caminar con Él, así como lo hacían Felipe y Guillermo. ¿Sabes? Hace mucho tiempo existieron dos personas muy importantes que nos habla y nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios. Estas dos personas fueron muy especiales. ¿Sabes por qué? Porque desde que el mundo fue creado hasta ahora, ellos no murieron. De otras personas no se habla esto, pero de estas dos personas sí. ¿Quieres conocer sus nombres? Estas dos personas, una de ellas se llamaba Enoc y el otro se llamaba Elías. ¿Sabes? Enoc vivió hace muchos años y él nació y nos cuenta la Biblia cosas muy interesantes acerca de él. ¿Sabes qué? Lo primero es que él no murió y lo segundo es que la Biblia nos dice que antes de que Dios lo llamara, caminó con Dios. ¿Cómo es eso posible? Pues sí, así fue. Enoc caminó con Dios. No nos los podemos imaginar porque tal vez yo no lo he hecho, tal vez tú no lo has hecho, pero dices, qué interesante sería poder hacerlo, ¿no lo crees? Y sabes, eso significa que cada día Dios y Enoc tuvieron una amistad muy cercana. Enoc hablaba con Dios y Dios hablaba con Enoc. Ellos pasaban juntos mucho parte del día. ¿No es maravilloso tener un amigo así como Dios con Enoc? Eso sería muy bonito. Aunque tú y yo no lo podemos ver, podemos amarlo, hablarle, escucharle, podemos caminar con Él y tener una amistad. Eso es lo que pide Dios de nosotros. ¿Cómo sería eso? Tú dices, eso es imposible, ¿cómo voy a caminar con Él? Pero sabes, yo creo que tienes esta
respuesta y muchas otras dudas en tu mente. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Será que realmente puedo hablar con Dios? ¿Puedo escucharlo? ¿Puedo conocerlo como mi amigo? Tranquilo, que vamos a ir viendo más y más acerca de esto. También otra persona muy especial fue Elías. Elías pasaba mucho tiempo con Dios y sabes, él no murió. Dios lo mandó a traer en una especie de remolino o cosa allí un poco rara que no hemos visto, pero Dios se lo llevó sin que él tuviera que morir. ¿Te imaginas? Guillermo y Felipe, ellos eran juntos cada fin de semana, ellos eran felices juntos cada fin de semana, no tenían que ir a la escuela y entonces ellos hacían una larga caminata. Su paseo era el mismo día, cada semana iban a los mismos lugares, hacían las mismas cosas, a veces hasta llegaban a McDonald's a comerse una hamburguesa y se tomaban una Coca-Cola. Les encantaban esos paseos cada semana. Enoc también disfrutaba de caminar con Dios. Nosotros también podemos disfrutar el caminar con Dios. Pero dices, ¿y cómo puedo caminar con Dios si Dios es espíritu? Bueno, antes de llegar a eso, cada paseo, sea con Dios, sea con algún amigo o algún pariente, hay 3 pasos o 3 partes que hay que hacerlo. Vas a poder verlo en la imagen. El primer paso es que se encuentran. El segundo paso, caminan juntos. Y el tercer paso es que llegan al lugar. Entonces, un paseo tiene un comienzo, luego se desarrolla y finalmente termina. Nuestra caminata con Dios también tiene 3 partes. Comienza, continúa y un día termina. ¿Y cómo y dónde comienza? Bueno, antes de que salgas a caminar con una persona, tú tienes que encontrarte con ella. Eso es lo que dice nuestra primer parte. ¿Y cómo nos podemos encontrar con Dios? Bueno, Jesús dice en la Biblia, en Mateo 11:28, dice, vengan a mí. Y luego en Juan 6:37 vamos a leer. El que viene a mí, no le echo fuera. Juan 6:37. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que venir al Señor Jesús. ¿Cómo es esto? Tú tienes que conocer a Dios por medio de Jesucristo. Sabemos que la Biblia nos dice que Él nos va a recibir. La palabra de Dios en Juan 6:37 dice que si tú vienes a Él, Él no te va a decir, no te acerques. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, cuando el Señor Jesús vivía aquí en la tierra, Él iba caminando, haciendo una caminata ya también con varias personas, pero había una persona quien nunca había caminado con Jesús. Así que él, sabiendo que Jesús iba a venir, él se subió a un árbol y desde ese árbol él quería solamente, aunque sea, ver a Jesús. Pero sabes, cuando Jesús lo vio allá arriba, le dijo, ven Zaqueo, porque yo quiero estar contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero estar contigo. Imagínate que el Señor Jesús se paró y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa, que esté yo en tu casa. Yo te quiero conocer, quiero estar contigo, Zaqueo. El Señor Jesús quiere que todas las personas, aún las personas malas, vayan a Él. Él desea cambiarlos, desea caminar con ellos. Él quiere caminar contigo. Zaqueo bajó en ese momento y él empezó a caminar con el Señor Jesús. El Señor Jesús le habló. Zaqueo recibió a Jesús en su corazón. Jesús lo cambió, lo salvó y Zaqueo fue diferente. Dice que por allí él de vez en cuando le gustaba robar y, ¿sabes? A las personas que les había robado les devolvió 4 veces más. Él quería caminar con el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Así comenzó la caminata de Zaqueo, y la tuya también puede comenzar hoy. Si tú has venido al Señor Jesús para ser salvo y cambiado por Él, adelante, tu caminata ya empezó. Pero si tú no sabías acerca de esto, tu caminata puede empezar el día de hoy. Tú solamente tienes que hablarle y decirle, Señor Jesús, yo quiero y vengo a ti. Perdóname, por favor, cámbiame y ayúdame a poder caminar contigo. Estas palabras tan sencillas, tú puedes hacerlo, pero el Señor Jesús no te va a echar fuera. ¿Recuerdas lo que dice en Juan 6:37? El que viene a mí, no le echo fuera. Él quiere estar contigo y no te va a rechazar. Si tú quieres hacer esto, puedes hacerlo allí donde estás.
Y si al contrario, tal vez tú ya lo has hecho, tú ya has comenzado esta caminata con el Señor Jesús y quieres conocerlo más y todavía mejor, lo puedes hacer. Mira lo que dice en Juan 14:6, vamos a leerlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Alguna vez tú has visto un walkie-talkie? ¿Qué es un walkie-talkie? Bueno, es como un radio que tiene una persona y tú le das el otro a la otra persona y por ellos se pueden comunicar. Tú lo puedes llevar y puedes ir hablando mientras caminan, aunque no ves a la otra persona. Eso también podemos hacer con un celular, que es lo que estás viendo en la imagen. En el celular nosotros podemos caminar, hablar o hacer cualquier otra cosa mientras hablamos con la persona que está al otro lado, ¿sabes? El Señor Jesús quiere hablar y también quiere caminar contigo. Ya empezaste a caminar con Él y ahora Él quiere hablar contigo. No necesitas verlo para hablar con Él. Tú sabes que Él te va a estar escuchando, así como con un celular. Tú no necesitas estar viendo a esa persona para poder hablar con Él. Después de que tú te encuentras con el Señor Jesús, que es el primer punto que vimos, que tú le tienes que aceptar. Si tú ya aceptaste al Hijo de Dios, ahora Él quiere caminar contigo y quiere hablar contigo. Entonces el primer punto es cuando te encuentras, es cuando aceptas al Señor Jesús. Y luego cuando caminan juntos es porque Él quiere hablar contigo. Ya se encontró contigo y ahora te dice, bueno, ahora vamos a caminar y platica conmigo. Quiero conocerte y también quiero que tú me conozcas. Entonces, ¿cómo podemos hablar con Dios si no lo puedo oír? No podemos oír a Dios con nuestros oídos, pero lo que sí podemos hacer es leer sus palabras en la Biblia y es la misma cosa. Hubiera sido muy raro, ¿verdad? Que Felipe y Guillermo, esos amigos que vimos en la otra imagen, que fueran caminando pero que nunca se hablaran y nunca se escucharan. ¿Cómo se iban a conocer, verdad? ¿Cómo iban a saber si ellos iban a ser o no amigos? ¿Cómo iban a saber que ya tenían hambre? ¿Cómo iban a saber que ya querían ir a otro lugar? Ellos no lo hubieran sabido si no se hubieran platicado, si no se hubieran hablado. Entonces, caminar juntos es un proceso que se hace en dos personas. Dios quiere escucharte, pero quiere que tú también le hables. No necesitas un celular o un walkie-talkie para poder hablar con Él. Tú puedes hablarle a Dios en tu corazón, en cualquier momento, sobre cualquier tema. Tú puedes contarle tus inquietudes, tus problemas, puedes pedirle ayuda, puedes pedirle fuerzas. ¿Te acuerdas que en nuestro episodio anterior aprendimos que Él nos va a dar fuerzas cuando estemos en lo más débil, cuando por ejemplo queramos hacer una trampa o cuando queramos robar algo? O cuando querramos decir una grosería, Él nos va a dar fuerza para no hacerlo. Y tú puedes también decirle cuánto lo amas. Eso también es muy, muy importante. Y cada día puede ser un día para caminar y para tener una amistad con Dios. Si tú lo escuchas, si tú hablas con Él y luego un día tu caminata va a terminar. No sabemos cuándo. Ya vimos allí, tú lo puedes ver en la imagen. Primero se encuentran, luego caminan juntos, que es cuando Dios nos quiere conocer, y algún día vas a llegar a ese lugar. ¿Cuándo va a ser que esta caminata de la vida termina? No lo sabemos, pero sabes, cuando tu vida, si tú aceptaste al Señor Jesús y hiciste esta caminata, cuando tu vida aquí en la tierra termine, Dios te llevará a su hogar en el cielo con Él para caminar aún más cerca que antes. Yo traje este perrito que me va a ayudar. Este perrito puede estar muy lejos al principio, pero cuando Dios nos lleve a vivir con Él, vamos a estar más cerca que nunca. Vamos a estar cerca para poder estar con Él. Así que recordando los primeros 3 puntos, este nos va a ayudar. ¿Qué es lo primero que hacemos en una caminata? Primero nos encontramos. Y después, ¿qué hacemos? Después caminamos juntos. Pero cuando termine nuestra caminata, nosotros vamos a poder estar más cerca que nunca y para siempre de Dios. ¿No sería eso maravilloso? A mí me encanta esa idea. Solamente
quiero decirte algo que a Dios le encanta que tú y yo hagamos. Vamos a verlo en la imagen. Él quiere que lo adoremos. ¿Sabes? Hacía mucho tiempo hubo una plática que el mismo Señor Jesús tuvo con una mujer. Esa mujer era samaritana. Tuvieron una conversación bastante larga y de muchos temas, pero lo más importante que el Señor Jesús le dijo fue que Dios quiere que nosotros le adoremos. En Juan 14:23 le dijo: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 14:23. ¿Te imaginas a Dios buscando algo? No, porque Él sabe dónde está todo. Pero sabes, este versículo dice que Dios está buscando adoradores que le adoren, es decir, gente que quiera adorarle. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que significa adorar. Podemos adorar a Dios por medio de muchas cosas. La primera es que nosotros podemos pedirle que nos ayude y también podemos pedirle que ayude a alguien más. Otra manera de poder adorar a Dios es darle gracias por todo lo que nos da. Esto es por medio de la oración, es decir, hablar con Dios. Otra cosa que también podemos hacer es contarle cuando estamos arrepentidos por las cosas malas que hacemos. Él promete perdonarnos y hacer que esto, ayudarnos a que esto ya no vuelva a pasar. Pero las cosas más importantes de la adoración que a Él le gusta que hagamos es poderle decir: yo te amo, es decir, yo te quiero muchísimo. Y cuando decimos eso, pues es el amor. Yo te amo. Puedes decir algo tan sencillo como: querido Padre Celestial, yo quiero decirte que te amo. Esa manera, y eso es lo que a Dios también le gusta. Podemos pedirle, podemos darle gracias, podemos contarle y también podemos decirle que lo amamos. Eso es adoración. Y Dios busca personas, ¿te imaginas? El Dios tan grande está buscando a gente como tú y como yo que hagamos esto con Él. Puede ser en la mañana, puede ser en la escuela, puede ser en la noche, así como la niñita de la foto, que le digan a Dios: Dios, yo te amo. Y de esa manera podemos adorarlo. También podemos adorar a Dios por medio de una canción. ¿Qué te parece si cantamos? Sé que Dios sí cuida de mí, lo que me falte Él me dará, y danzaré, cantaré, porque sé, sí, yo sé que Dios sí cuida de mí. Durante el día, cuando brilla el sol, Él siempre cuida de mí. Y en las noches, al ver estrellas brillar, Él siempre cuida de mí. Yo sé que Dios sí cuida de mí, lo que me falte Él me dará, y danzaré, cantaré, porque sé, sí, yo sé que Dios sí cuida de mí. Durante el día, cuando brilla el sol, Él siempre cuida de mí. Y en las noches, al ver estrellas brillar, Él siempre cuida de mí. Dios sí cuida de mí, lo que me falte Él me dará, y danzaré, cantaré, porque sé, sí, yo sé que Dios sí cuida de mí. Oigan bien, Él cuida a mi familia, también a mis amigos. Él cuida a las flores, porque es muy bueno es. Él cuida a mi familia, también a mis amigos. Él cuida a las flores. Yo confío
Dios cuida de nosotros y también lo que Él quiere es que tú puedas emprender esa caminata. Si tú aún no eres hijo de Dios, ¿qué esperas? Él te está esperando para que puedan caminar juntos, se puedan encontrar, caminar juntos y llegar hasta el lugar necesario. Pero antes de poder hacer eso, incluso antes de poder adorar a Dios, tú necesitas venir al Señor Jesús y Él no te va a echar fuera. ¿Recuerdas lo que dice Juan 6:37? El que viene a mí, no le echo fuera. Él te va a cambiar. Él va a quitar tus pecados, te va a cambiar y vas a comenzar una nueva vida en Él. ¿Te gustaría hacerlo? Allí donde estás, puedes hacerlo. Nadie te va a presionar y nadie te va a decir nada. Y al contrario, si tú ya hiciste esto, entonces ahora tú puedes seguir adelante. Adóralo, platica con Él, habla con Él, camina con Él, cuéntale todo lo que tú quieras, porque eso es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios que quiere estar contigo, que quiere caminar contigo, quiere conocerte y quiere que tú también le conozcas. ¿Qué te pareció esta lección, esta historia? Muchas historias tan interesantes que estuvimos viendo. Seguramente pudimos responder preguntas que tal vez te habías hecho o que tal vez las habías pensado y a nadie se las habías dicho. Pues el día de hoy pudimos contestarlo y felicidades porque ahora sabemos que Dios está más cerca que nunca. No te pierdas dentro de 8 días nuestro próximo episodio, que también va a estar muy interesante. Y no olvides escribir tu versículo para memorizar y puedes también mandarnos una foto. Te esperamos la próxima semana. No te pierdas esto, que va a estar muy interesante. Nos vemos.